¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva reunión del curso de depresión. Hoy día vamos a intentar comprender la depresión desde una perspectiva distinta a las reuniones anteriores. Vamos a ponernos los lentes del psicoanálisis relacional para mirar la depresión como un trastorno emocional complejo, pero que afecta no solo a quien la padece, sino también al entorno. Tradicionalmente se ha estudiado desde la perspectiva intrapsíquica, biomédica, como en los capítulos anteriores, pero el psicoanálisis relacional e intersubjetivo ofrece una visión distinta y sitúa a la depresión en un contexto de relaciones humanas y la considera una experiencia co-construida entre la persona y su entorno interpersonal. Entonces, en este quinto episodio vamos a continuar el enfoque de los anteriores, pero vamos a explorar cómo entender la depresión desde una óptica relacional y qué implicaciones tiene esto en la práctica clínica para los terapeutas y en la vida cotidiana de los pacientes y los familiares. Ok, el enfoque relacional. Desde el enfoque relacional, la depresión no se ve como un desequilibrio químico aislado en un individuo, ni únicamente como un conflicto intrapsíquico interno, sino como un estado que emerge en un contexto interpersonal. Por ejemplo, Robert Stolorow, que es uno de los grandes exponentes de la perspectiva intersubjetiva, sostiene que los trastornos emocionales no existen al margen de las relaciones. Él dice que todos los disturbios emocionales, incluso los catalogados por el DSM, toman forma en contextos relacionales de trauma emocional severo, trauma relacional, trauma complejo, etc. No hay entidades psiquiátricas aisladas para la perspectiva relacional e intersubjetiva, solo contextos devastadores. En otras palabras, la depresión suele arraigar en historias de vínculos rotos, pérdidas no elaboradas o falta de sintonía empática, afectiva, con las figuras significativas de cuidado, parentales, etc. La experiencia subjetiva de vacío y la desesperanza profunda es incomprensible sin atender al contexto de la persona y las relaciones pasadas y presentes. Y cómo están dado o negado un sentido al sufrimiento del padeciente. Es importante distinguir la depresión de la tristeza normal o del duelo saludable. Sentir tristeza ante las pérdidas de la vida forma parte del espectro emocional humano y de hecho cierta capacidad de tristeza es señal de salud mental. Como diría el recientemente fallecido analista Joan Kordech, la salud mental exige un cierto fondo de tristeza, es decir, poder entristecernos ante las adversidades nos hace más humanos y nos hace más genuinos. La depresión clínica, sin embargo, es algo más que la tristeza. Implica un estancamiento patológico del dolor y una desconexión. La psicoanalista relacional Sandra Boeschler destaca que en la depresión la persona se siente paralizada y experimenta su luz interna como perdida, a diferencia del duelo, donde la pérdida se vive como algo externo. Además, baja la autoestima en la depresión y dificulta el autocuidado, algo que en el duelo típico no ocurre en la misma medida. En otras palabras, mientras en el duelo sabemos qué o quién hemos perdido, en la depresión sentimos que nos hemos perdido a nosotros mismos. Hay un vacío interior difícil de nombrar, acompañado de una autodesvalorización y de un aislamiento.
Esta distinción implica que no toda tristeza debe patologizarse, ni todo duelo debería medicarse. Pero cuando el sufrimiento se vuelve crónico, desvitalizante y se acompaña de sentimientos de inutilidad o pérdida intensa, entonces estamos frente a una depresión que requiere una comprensión y una ayuda especializada. Para el enfoque relacional e intersubjetivo, el núcleo de este sufrimiento suele ser una herida relacional a lo largo de la historia de la persona, quizás una pérdida temprana, quizás una falta de reconocimiento o un vínculo traumático que dejó una marca de dolor que no se ha elaborado y que luego resurge como una depresión. Vamos a mirar ahora las causas relacionales y la experiencia subjetiva de la depresión. Numerosos autores relacionales e intersubjetivos como Robert Stolorow, George Atwood, Donna Orange, Stephen Mitchell, Jessica Benjamin, Joan Kordech, etc., entre otros, coinciden en que la depresión suele originarse o cobrar forma en un contexto de relaciones fallidas o insuficientes. Vamos a ver ahora en particular algunos aportes claves sobre las causas de la vivencia depresiva. En primer lugar, unánimemente, el trauma relacional y la pérdida del sentido. Desde la perspectiva de Stolorow, uno de los colegas más acabados digamos, vigentes de la historia relacional, la experiencia traumática, abandono, negligencia emocional, pérdidas significativas se vuelven verdaderamente traumáticas cuando no encuentran un hogar relacional donde procesarse. Si un niño o un adulto sufre un dolor intenso y este dolor no es validado ni se comparte con nadie, el mundo emocional de esta persona puede congelarse. Y la depresión frecuentemente refleja esa herida congelada, un trauma o una pérdida que al no haber sido elaborado, atestiguado con sintonía, con empatía, deja a la persona en un estado de vacío y sin significado. El mundo se vuelve gris porque faltó alguien que ayudara a dar sentido a ese dolor. Otro punto, el número dos, le vamos a llamar, yo le llamo la fragmentación del self y el vacío, o como decía un autor, la futilidad. La psicopatología grave se marca por una fragmentación del self. La persona siente que está rota internamente y eso se manifiesta en vivencias de vacío, depresión, sentimientos de no realidad o irrealidad. Y muchos depresivos relatan sentirse vacíos, muertos en vida, desconectados de la realidad. Y esa muerte psíquica ha sido ligada por autores relacionales como experiencias tempranas de falta de sintonía. Por ejemplo, el mítico video que tenemos hace algunos años de André Green, ¿no? La madre muerta. Cuando el infans, el niño, crece con una madre que le retira la investidura afectiva, se deprime y que queda internamente inaccesible, aunque externamente sigue cumpliendo las funciones. Esa situación puede internalizar el sentimiento de vacío en ese niño y va a reaparecer más adelante como una depresión blanca, vale decir, sin un objeto claro. En otros casos, una serie de micro frustraciones relacionales acumulativas, eh, carencia de empatía, de sintonía en la infancia, críticas constantes, desaprobaciones, van minando el sentido de valoración personal hasta que la persona se identifica con una sensación duradera de insuficiencia y desesperanza. Otro punto, vamos a pensar en este punto número 3, le vamos a llamar de autoodio y o vergüenza. La Donna Orange o la Jessica Benjamin
destacan y subrayan el papel de la vergüenza y la falta de reconocimiento en la depresión. Cuando nuestras emociones o vulnerabilidades no han sido reconocidas por los demás, podemos llegar a sentir que algo está mal en mí y por eso siento esto. Y la vergüenza es una emoción relacional que nace ante la mirada de un otro, y en el caso de la depresión, a menudo hay vergüenza de uno mismo, odio hacia uno mismo, por no estar bien. La Donna Orange, también desafortunadamente fallecida hace poco tiempo, habla de mundos de humillación en que la persona queda atrapada y sintiendo que no merece ser escuchada. De Jessica Benjamin, por su parte, propone que la cura pasa por el reconocimiento de un otro, un reconocimiento mutuo de alguien cercano, un amigo, una pareja, en el caso de un terapeuta también. Y debe ser un reconocimiento genuino, explícito del dolor del paciente. Y el paciente necesita reconocerse a sí mismo como alguien que sufre, pero que no solo se reduce al sufrimiento, sino reconocer el daño sufrido, incluso el daño autocausado, causado a sí mismo, y restablecer la posición de un testigo interno capaz de soportar el conocimiento del dolor. Es decir, al reconocer lo que duele y nuestras propias responsabilidades o inocencias en ello, recuperamos cierta perspectiva de agencia sobre la experiencia en lugar de perdernos completamente en ella. En resumen, la depresión en clave relacional se entiende como una respuesta humana ante un dolor, ante una desconexión, y no solo como un desequilibrio neuroquímico, sino la expresión de un sufrimiento no compartido, de una soledad emocional profunda, donde la persona perdió la esperanza de ser entendida. De hecho, la pérdida de la esperanza es central en muchas depresiones, y uno de los primeros pasos para mejorar es que la persona pueda vislumbrar a través del otro que hay esperanza de salir de ese pozo. Por eso, la relación terapéutica y las relaciones de apoyo en general son tan cruciales para abordar la depresión como vamos a ver a continuación. La relación terapéutica como factor sanador. En el psicoanálisis relacional, la clave de la terapia está en la relación entre el terapeuta y el paciente. Se le deja un poquito de lado la imagen del analista distante, neutral, el médico del alma objetivo, y se adopta una visión que el terapeuta y el paciente co-crean un espacio de proceso para la curación. Desde el enfoque relacional intersubjetivo, la terapia es concebida como un trabajo común, una realidad co-creada por paciente y terapeuta, y esa tiene algunas implicancias, ¿no?, que son fundamentales. En primer lugar, la empatía y lo que se le llama el hogar relacional. Lo primero y lo más importante es brindar un espacio de empatía profunda, de sintonía energética, emocional, como dice Robert Stolorow. La sanación comienza con la creación de un hogar relacional, no con interpretaciones, más bien con un espacio emocionalmente sintonizado donde el padeciente pueda desplegar su sufrimiento y ese pueda ser atestiguado, compartido y que ese hecho sea un evento significativo, novedoso. En la práctica, esto significa que el terapeuta acompaña activamente al paciente deprimido en su dolor, valida su sentimiento y comunica explícita e implícitamente: aquí estoy, tu dolor me importa, tu dolor lo quiero comprender, tu dolor en gran parte lo puedo sentir. Y esa actitud contrasta con simplemente tratar de arreglar al paciente o de intelectualizar sus síntomas. Más bien la presencia empática
a veces ciertos silencios, es en sí la terapéutica misma. Muchos pacientes han tenido a alguien que pueda tolerarlos, incluso en su desesperanza, sin intentar minimizarlas y sin huir, y eso en sí mismo ha sido muy terapéutico. Por eso la terapia relacional intersubjetiva ofrece esa presencia que contiene el dolor y poco a poco le va dando un sentido compartido. Vale decir, ya no estoy solo en el mundo con esto que me aqueja. Hay alguien que sabe, hay alguien que lo alojó. Por eso, en segundo lugar, vamos a llamar a este punto la sintonía afectiva. Hay muchos autores que enfatizan que la sintonía emocional es el ingrediente transformador central de la terapia en la depresión. Y esto implica que el terapeuta debe reverberar, resonar emocionalmente con el paciente, captando ciertos matices afectivos y respondiendo de manera acorde. Stollerow lo plantea claramente, él dice, el factor transformador principal en la terapia es la sintonía emocional sostenida mediante la resonancia afectiva. Cuando el paciente expresa, por ejemplo, la sensación de vacío o un autorreproche, el terapeuta relacional trata de sentir junto a él ese vacío y transmitir que lo entiende. Por ejemplo, ¿no? Puedo imaginar lo agotador que es sentir que has perdido tu luz interior. En lugar de apresurarse y cambiar de tema o contradecirlo o decirle no digas eso, tú vales mucho más que eso, el sentir con es mucho más sanador que decirle al otro cómo debería sentirse o una frase positiva, cliché, hecha. Esta sintonía va reconstruyendo al paciente y va generando una capacidad de conectar con sus propias emociones de forma tolerable, porque ahora hay otro que las acoge. En tercer lugar, vamos a poner sobre la mesa la idea del reconocimiento y la autenticidad. La depresión suele venir acompañada de sentimientos de incomprensión. Nadie me entiende, comillas, estoy solo en esto. Por eso, ser reconocido en la terapia es tan poderoso. Un psicoterapeuta relacional debería esforzarse en reconocer la vivencia subjetiva del paciente tal como es, sin imponer teorías desde fuera. Una frase clave desde este enfoque podría ser que el paciente necesita en definitiva ser aceptado y reconocido en su experiencia. Y esto requiere a su vez que el terapeuta se muestre auténtico, humano y lejos del modelo clásico donde hay un analista como una esfinge que oculta sus emociones tras un rostro de póker. El enfoque relacional intersubjetivo propone que el terapeuta también aporta con su autenticidad, su parte genuina a la relación. Como diría la dona Orange, la compasión terapéutica implica humildad y hospitalidad hacia el sufrimiento de otro. Sabiendo que el terapeuta no es perfecto, sino somos un humano tan vulnerable como cualquiera. De hecho, el reconocer nuestra propia fragilidad como terapeutas, nuestros límites, incluso nuestros afectos tristes, puede ser beneficioso en muchos casos. En el diálogo de un psicoterapeuta relacional con su paciente, este le pregunta si le ocurre algo, notándolo distraído, y el terapeuta admite, los terapeutas también tenemos problemas y muchos, muchas veces por eso nos metimos en esto, ¿no? La psicoterapia es un trabajo común y para lograr una experiencia verdaderamente empática, el terapeuta debe asumir su propia fragilidad, su propia depresión, no negarla. Y este reconocimiento no significa volcar nuestros problemas personales en la sesión, sino crear un clima de honestidad emocional donde ninguna de las dos partes tiene que fingir que es invulnerable.
Cuando el paciente percibe que el terapeuta es auténtico y que de verdad le importa y es transparente en lo pertinente, ¿no? La confianza crece y con ella la posibilidad de que el paciente se abra y sienta que es aceptado plenamente. Otro punto importante es la co-construcción de significado. En psicoanálisis relacional, el sentido de la depresión se explora entre ambos. No se le dice al paciente tú estás deprimido porque esto, no está la receta hecha, digamos. Estás deprimido porque tienes este diagnóstico y punto, como diría un psiquiatra, sino que el terapeuta y el paciente van investigando juntos las posibles raíces relacionales de este estado depresivo y puede que surjan recuerdos relacionales pasados, duelos no resueltos, dinámicas presentes que mantienen ese ciclo depresivo, patrones de dependencia, aislamientos autoimpuestos, mandatos, lealtades invisibles, etcétera. Y este proceso es colaborativo, el terapeuta va ofreciendo hipótesis con humildad. Por ejemplo, ¿crees que tu sensación de vacío pudiera tener que ver con aquella época que te sentiste solo cuando niño? Y también estamos abiertos a ser corregidos, ¿no? Juntos vamos dotando de sentido a lo que antes era una nebulosa insoportable. Este proceso de narrar la propia historia con un otro presente ya es sanador, porque donde antes hubo no palabras, donde antes hubo caos, donde antes hubo vergüenza, empieza a haber narrativa de comprensión. Y es el paciente quien encuentra sus propias palabras para su dolor, con el apoyo de un otro interesado. En suma, el abordaje clínico relacional de la depresión no se centra en técnicas sintomáticas de supresión rápida, ni en un análisis interpretativo frío, sino en forjar una relación segura, significativa, una relación que en sí misma es el agente curativo. Al sentirse acompañado, comprendido, validado, el paciente deprimido comienza a aliviar su sentimiento de soledad y empieza a reactivar esta capacidad de desear, de esperar y de conectar emocionalmente. Y esto, por supuesto, no ocurre de la noche a la mañana. Suele ser un proceso lento, gradual, ¿no? En contra de las promesas de las soluciones rápidas que nos ofrece la cultura de consumo. Pero los cambios tienden a ser más lentos, más inadvertidos, pero mucho más profundos, ¿no? Cuando yo arrojo una piedra cerca de un lago, las emanaciones de onda del agua llegan rápido. Cuando arrojo una piedra bien hondo, las emanaciones tardan en manifestarse, ¿no? Entonces, cuando la terapia tiene éxito, eh, no es que uno salga convertido en Superman, sino que uno consigue moderar las dificultades y poquito a poco vamos siendo capaces de tener una vida más creativa y disfrutarla. En otras palabras, la depresión cede un paso a una mayor vitalidad, no a una felicidad falsa o a una euforia constante, sino una capacidad de vivir con autenticidad, con un rango completo de emociones, ¿no? Con la parte de arriba de la manzana que es dulce y la parte de abajo que quizás está más amarga, y con una conexión auténtica hacia los demás. Ok, vamos a la penúltima parte de esta reunión, recomendaciones para las personas con depresión y sus familiares. Desde el enfoque relacional, no solo se atiende lo que es puramente terapéutico, sino que también podemos acompañar en la vida cotidiana a alguien con depresión y también cómo puede ayudarse a sí mismo, ¿no? Entonces, a continuación vamos a presentar algunas recomendaciones prácticas basadas en los principios relacionales, tanto como para familiares, seres queridos, de alguien que esté con depresión. Primero, vamos a recomendar a la gente cercana de las personas que tengan depresión es que ofrezcan una presencia y una escucha empática. A veces lo más importante no es qué decir, sino estar ahí. Es decir, ofrece tu compañía sin juzgar, sin presionar, sin apurar. O sea, mostrar que uno está dispuesto a estar, a escuchar, incluso si la persona deprimida no habla mucho, a estar.
acompañar. O sea, transmite el mensaje de que no tienes por qué apurarte, no tienes por qué cargar con esto solo, no tienes por qué resolverlo pronto. Recordar que la presencia puede convertirse en eso que en teoría se le llama el hogar relacional, que ayuda a mitigar la soledad interior de una persona con depresión. Ese es como el punto uno, ¿no? Presencia y escucha empática. En segundo lugar, yo les recomendaría evitar las soluciones simplistas o el minimizar el dolor. Las típicas frases de la positividad tóxica o el positivismo tóxico, ¿no? Anímate, pon de tu parte, no es para tanto. Aunque puedan surgir desde una buena intención, digamos, eso suele invalidar lo que siente el deprimido. Entonces, desde la perspectiva intersubjetiva, esto puede agravar la vergüenza y la sensación de incomprensión. Por eso, en lugar de eso, es mejor decir algo como, entiendo lo que estás pasando. Sí, sí, sé que te sientes muy mal, me encantaría ayudarte. Cuéntame más o dime, cuéntame cuándo te vas sintiendo un poquito mejor, un poquito peor. En definitiva, validar la emoción, ¿no? Debe ser realmente difícil lo que estás sintiendo. Eso es mucho más útil que tratar de borrarla con un optimismo forzado, digamos, ¿no? Punto número dos, entonces, evitar soluciones simplistas o minimizar el dolor. Punto tres, no ocultar tu preocupación como cercano ni tus emociones. Algunos familiares piensan que deben fingir estar bien fuertes y felices para no empeorar la depresión del ser querido. Pero intentar esconder completamente lo que pasa suele ser contraproducente. Por ejemplo, un padre o una madre deprimido podría intentar poner siempre una buena cara frente a sus hijos para, comillas, protegerlos. Sin embargo, se sabe que esa pretensión es súper ilusoria porque el hijo percibe que se le oculta información y puede interpretarlo de una manera autorreferencial. Por ejemplo, mi padre no confía en mí, o inconscientemente puede decir, mi mamá está enfadada conmigo, o tendré algo que ver yo en esto, o algo muy grave está pasando o va a pasar y yo no sé. Es decir, el ser querido nota que algo anda mal, aunque no se diga, y al no haber una explicación puede llegar a conclusiones erróneas o culparse. Por eso hay que ser honesto, con moderación, por supuesto, ¿no? Que sí, mi amor, estoy triste, estoy un poquito preocupado, sin dramatizar en exceso, pero puede abrir el diálogo y modelar que está bien hablar de los sentimientos. Por ejemplo, decir, me pones triste verte así, porque te quiero, porque te amo, porque estoy aquí contigo. Reconocer la situación sin echar culpa, ¿no? Entonces, punto tres, no ocultar la preocupación ni las emociones. Punto cuatro es ofrecer ayuda práctica y paciencia, porque la depresión suele quitar energía y motivación para hacer las tareas diarias. Un familiar puede ayudar en cosas concretas, por ejemplo, acompañar a citas médicas, acompañar al terapeuta, eh, a citas terapéuticas, ¿no? Encargarse de alguna responsabilidad temporalmente, etcétera, ¿no? Sin infantilizar a la persona, pero tampoco descuidarla, ¿no? Entonces, es un balance difícil, pero precisa de fineza, ayudar y fomentar pequeños pasitos de autonomía. O sea, veo que antes entrenaba harto, ahora como no has entrenado, quizás retoma hacer unos 5 o 10 minutitos de ejercicio te va a hacer bien, no una hora, ¿no? 5 o 10 minutitos de estirar, mover el esqueleto, circula mejor la sangre, se oxigena el cerebro. Y tener paciencia porque la recuperación es gradual y van a haber días buenos y van a haber días no tan buenos. Y en ese sentido, cuando hayan pequeños logros, celebrarlos, ¿no? Por ejemplo, qué bueno que pudiste salir a caminar un ratito. Entonces eso va devolviendo el sentido de eficacia a la persona deprimida. Y por último, el último punto que vamos a sugerir es mantener una comunicación abierta
y disponibilidad. O sea, hacerle saber a tu ser querido que está deprimido que puede hablar contigo cuando lo necesite y que no es una carga, porque muchas personas deprimidas sienten eh, que son una carga, que sienten culpa porque están haciendo sufrir a su familia. Y explícitamente uno les tiene que decir, prefiero que me cuentes lo que pasa, que te lo guardes, y yo estoy aquí para ti, no me molesta. Al contrario, me molesta un poco que te lo guardes del todo. Incluso si a veces uno no sabe qué decir, tu disposición a escuchar y simplemente estar con la persona ya es valioso. O pregúntale, ¿cómo sientes que te podría ayudar? Algunas personas les ayuda a distraerse un rato, a otras les alivia hablar del tema, en otros casos eh, ir a dar una vuelta, a pasear. Así, una actitud de básicamente quiero entenderte, quiero apoyarte, pero de la manera que sea mejor para ti. Ese yo pienso que es como la forma ideal. Ok, y por último, para la persona que está sufriendo de depresión, le vamos a recomendar también algunas cosas. En primer lugar, busca conexiones, no te aísles del todo. Para mí la depresión ha sido una compañera de muchos años y entiendo que la depresión a veces nos da esa tendencia de aislarnos y sentir que nadie nos va a entender. Pero justamente intenta identificar al menos una persona, un amigo de confianza, un familiar comprensivo con quien puedas compartir algo de lo que sientes. Y sí, hablar es difícil, pero a veces escribir una carta, un mensaje, nos puede abrir un poquito una ventanita y la idea es romper la burbuja de soledad, poquito a poquito. Y recuerda que aunque tu mente te diga vas a hacer una carga o no te van a entender, esas conclusiones son parte de la narrativa de la depresión. Muchas veces te va a sorprender descubrir gente que sí quiere ayudarte de verdad y que sí puede entenderte a veces más de lo que crees. En segundo lugar, te recomendaría que elijas bien con quién hablas de tu depresión, porque no todas las personas reaccionan con sensibilidad. Busca, preguntar a tu corazón, pregúntale a Dios que te dé una señal para que se te ponga al frente una persona sintonizante, empática. Puede ser un amigo, también un terapeuta profesional. En el enfoque relacional, la figura del terapeuta es un aliado empático. No es alguien que juzga, es alguien que aloja. Y si aún no lo has hecho y consideras iniciar una terapia, por ejemplo, tener un espacio seguro y confidencial para explorar tu sufrimiento y sobre todo con un profesional marca mucho la diferencia. Un buen terapeuta te ofrece una relación de apoyo que quizás nunca antes tuviste y te va a ayudar a encontrar sentido y encontrar alivio. Eso, firmado. En tercer lugar, no te exijas estar bien rápidamente. Es común que las personas con depresión se culpen por estar así. Pucha, yo debería poder con esto, soy débil, nada me resulta, soy el peor, ¿no? Los depresivos siempre nos comparamos con el mejor. Trata de cultivar la autocompasión. Estás lidiando con algo no fácil. No es flojera, no es falla moral, es un dolor real. Tal como si no te enojaras con alguien por tener diabetes, intenta no castigarte por tener depresión. Date permiso para avanzar de a poquito, paso a paso. Celebra pequeños progresos. Hoy día me levanté, me di una ducha, respondí mensajes, hice algo de ejercicio. Y no consideres tanto menospreciarte, eso es súper importante. La recuperación no es lineal. Van a haber recaídas, días no tan buenos, días un poquito mejores, y eso no significa que estemos retrocediendo por completo. Así que ten presente que hay esperanza, incluso si no te das cuenta ahora, y confía en la gente de tu entorno o en un profesional que te va a ayudar hasta que poquito a poquito uno empieza a salir, uno empieza a creer nuevamente en uno mismo, ¿no?
Por otro lado, también te voy a sugerir hoy que expreses tus emociones de la forma que puedas, porque a veces poner en palabras la tristeza y la rabia no es tan fácil, pero busquemos medios alternativos de expresión. Escribir un diario, dibujar, hacer música, ejercicio suave, cualquier cosa que dé salida a eso que llevas dentro, en lugar de dejarlo adentro atrapadito, desde la óptica relacional, exteriorizar el sentimiento, idealmente con un otro presente que lo reciba y lo aloje, es crucial para que este afecto no te siga comiendo solito internamente. La depresión llega lejos siempre que vayas solito. Y sí, hablar es duro, no es fácil, pero decir algo tan sencillo como la estoy pasando mal a alguien que confías, o incluso llorar en la compañía de alguien de confianza, puede aliviar mucho esa carga. Entonces no tienes por qué portarte bien ni ocultar tus lágrimas, permítete ser visto en tu dolor. Puede ser súper sanador porque rompe la sensación de que tu dolor es inaceptable. Y por último, evita decisiones drásticas durante estos momentos bajitos. En los momentos de mayor desesperanza es posible tener pensamientos extremos, ¿no? Ideas suicidas o abandonar responsabilidades importantes. Si esos pensamientos aparecen, busca ayuda inmediatamente. Llama a un ser querido, llama a tu terapeuta, busca servicios de urgencia, ¿no? No tomes decisiones irreversibles cuando tu visión está nublada por la depresión. Recuerda que no estás solito, que siempre va a haber ayuda por ahí. Y aunque tu mente te diga lo contrario en ese instante, dale, ve de nuevo este curso, ve de nuevo las clases. Bueno, estamos en la hora. En conclusión, el psicoanálisis relacional intersubjetivo nos enseña que la depresión no ocurre en el vacío, es un fenómeno arraigado en nuestra necesidad humana de vínculo, significado y reconocimiento mutuo. Comprender la depresión desde un lente relacional nos permite abordar el sufrimiento con mayor compasión y profundidad, tanto en psicoterapia como en la vida cotidiana. En el ámbito clínico vimos cómo el énfasis va a pasar como de corregir un desequilibrio, como en el modelo más clásico, a sanar mediante el vínculo. Nos enfermamos en relación, nos curamos en relación. Ofrecer un espacio seguro, auténtico, empático, donde el paciente pueda volver a sentirse vivo en presencia con otro, es clave. El terapeuta relacional se va a convertir en un compañero de viaje con quien se co-construye y el paciente empieza de a poquito a ver un camino fuera de la oscuridad. Entonces, más que un experto distante que impone un diagnóstico, es un Virgilio del Dante, el terapeuta relacional. Y bueno, y la evidencia clínica lo dice, numerosos testimonios muestran que cuando una persona deprimida siente que realmente es escuchada, comprendida, comienza a encenderse de nuevo la chispa de un cambio. Quizás primero se va a asomar chispitas de esperanza y luego se va recuperando la autoestima y finalmente la capacidad de conectarse de nuevo con la vida y con los demás. En el terreno familiar y personal, adoptar un enfoque relacional significa priorizar la conexión sobre la corrección. A veces no podemos arreglar la depresión de un ser querido, pero podemos ofrecer algo igual de valioso, nuestra presencia comprensiva, dar un lugar al diálogo, al sentimiento compartido, al reconocimiento del dolor del otro. Eso ya en sí mismo es un acto terapéutico que cualquiera de nosotros puede brindar desde el corazón, sin ser profesionales. Como diría la dona Orange, se trata de practicar la hospitalidad en la vida diaria, acoger el rostro del otro que sufre con respeto, con paciencia, con calidez. Y para finalizar, recordemos que la depresión, por más alineante que se sienta, es una experiencia humana que puede transformarse con la ayuda adecuada y el apoyo de relaciones empáticas. Es posible encontrar sentido incluso en la oscuridad, integrar las heridas del pasado y reencontrar la capacidad de vivir plenamente. No se trata de negar la tristeza, sino de integrarla en la vida de una manera saludable, sin que nos aísle de quienes nos quieren, en palabras eh,
sencillas, no podemos eliminar por completo el dolor de la existencia, pero al volvernos uno hacia otros, en nuestra fragilidad hallamos el valor de habitar juntos un mundo sin certezas. Y en esa unión humana, en ese encuentro de dos subjetividades, bajo un cielo oscuro compartido, reside la esperanza de superar la depresión. Cierro así entonces, la depresión no se vence, se atraviesa en compañía, donde hubo una vida en relación, la cura también va a ser en relación, un otro que hospeda mi tristeza sin corregirme, sin huir. La esperanza que queremos proponer acá no es euforia, sino un fuego bajo, pero fiel, que vuelve a encenderse cuando alguien sostiene la noche conmigo. Nuestro trabajo clínico y humano es simple: estar, sintonizar, dar lenguaje al dolor hasta que deje de ser solo silencio. Si hoy algo te llama, que sea esto. No te aísles. Busca ese hogar relacional. Busca a alguien. Nombra lo innombrable. No lo anestesies. Reconoce el daño y la dignidad intacta de quien sufre. Con poca teoría, con mucha presencia, el campo afectivo cambia. Y cuando cambia el campo, la vida encuentra su pasaje. Entonces la depresión no se resuelve ni con receta ni con discursos, se alivia en el encuentro, donde alguien escucha de verdad, algo de peso se va moviendo. No se trata de curar al otro, sino de sostener un vínculo mientras el sentido vuelve a aparecer. El trabajo clínico y humano es eso, ¿no? Estar sin huir hasta que el silencio empieza a hablar. La esperanza no es un optimismo tóxico, es resistencia compartida. Si algo queda de esta clase, es que nadie sale solo de la oscuridad, pero cuando dos habitan con respeto y lucidez, ya no es pura oscuridad. Nos vemos en la próxima sesión donde vamos a ver en un abordaje psicoespiritual, vamos a hacer un parangón entre la noche oscura de los místicos de San Juan de la Cruz y la depresión, y vamos a cerrar entonces con el broche de oro, una perspectiva espiritual de la depresión. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo grande. Chao.